Hola a todas y a todos. Agradezco primero que todo a la Universidad de Atacama y a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y a los organizadores de este Congreso Internacional de la Enseñanza del Derecho y la gran participación que ha tenido en esta segunda oportunidad en la cual he sido invitado. Así que muy contento de participar y vamos a iniciar la ponencia que tengo preparada para este Congreso. ¿Ya? Esta ponencia tiene como título Propuestas para un modelo didáctico en la enseñanza del derecho, los desafíos en la formación jurídica en la nueva estructura educativa presencial virtual. Esto a propósito de toda la incertidumbre que este nuevo contexto de pandemia y de crisis sanitaria en este año 2020 nos ha traído, ¿verdad? Y nos ha desafiado de alguna manera a intentar buscar un modelo didáctico que nos permita, de una u otra manera, entregar eh, la enseñanza del derecho. Desde este punto de vista, la propuesta es un modelo didáctico de resolución de conflictos a través de estrategias de liderazgo adaptativo, comunicación efectiva y trabajo en equipo a propósito de la formulación de proyectos. Ese es el título que lleva nuestra ponencia. El contexto en el cual nosotros hoy en día estamos inmersos a propósito de nuestras clases, a propósito de nuestra tarea que tenemos como docentes, es el que aparece en esta imagen, ¿verdad? Un estudiante distinto, un contexto distinto, situaciones complejas, problemáticas a las cuales no estábamos acostumbrados, diversas situaciones que nos permiten de otra manera ir reflexionando y a la vez también ir dando cuenta de un modelo o proceso de enseñanza y aprendizaje completamente distinto al que estábamos acostumbrados hasta el año anterior. Desde este punto de vista, nosotros focalizamos nuestro objeto de estudio en la importancia que tiene esto, el contexto en el modelo educativo. El contexto educativo, de una u otra manera, nos entrega todas aquellas variables, todas aquellas situaciones que de una u otra manera están dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, en este caso del derecho. En él influyen tanto los recursos didácticos, la evaluación con la cual nosotros vamos a trabajar y las competencias o habilidades que tienen nuestros estudiantes. Desde este punto de vista, la primera reflexión es entender cómo esta estrategia didáctica está o no comunicada con el contexto que involucra tanto al estudiante como al docente y como al proyecto que involucra a la universidad. Desde este punto de vista, la estrategia didáctica se involucra dentro de una mediación dialógica que está dada por el estudiante y el docente. Toda esta comunicación, de una u otra manera, está directamente relacionada con el mundo, es decir, con el contexto en el cual nosotros nos estamos involucrando. Existen principios formativos del modelo educativo institucional, existen estrategias, formación de evaluaciones estandarizadas del aprendizaje y todo eso de una u otra manera está mediada en este diálogo entre el estudiante y el docente. En segundo lugar, proponemos que existen ciertas reflexiones a propósito de un modelo didáctico que se centre en el estudiante. Desde este punto de vista, la importancia radica en el contexto a propósito de considerar ya no al docente como centro del conocimiento, sino que más bien al estudiante. Desde este punto de vista, vamos a repetir, consideramos que es muy relevante y es muy importante reflexionar sobre el perfil de ingresos y egresos de cada estudiante, de cada persona que ingresa, en este caso, a la carrera de Derecho. En un segundo punto muy importante, tenemos el seguimiento de aquellos egresados que de nuestra carrera pasan por un proceso que además de practicar los lleva, ¿cierto?, a una situación muy particular, que en este caso es que el Poder Judicial, no una universidad, es quien finalmente titula a nuestros egresados en la carrera de Derecho, o más bien dicho, de abogado. Ese seguimiento es muy importante porque de una u otra manera va relacionado con las competencias laborales que va teniendo el estudiante de Derecho. La experticia y el grado de maestría del docente también lo podemos reconocer dentro del modelo didáctico centrado en el estudiante. ¿A propósito de qué? A propósito de que es parte relevante dentro del contexto de aprendizaje, ya sea
virtual o presencial. Muy importante también, a propósito de este modelo didáctico centrado en el estudiante, es el desarrollo curricular que se desarrolla por parte de la institución. Desde este punto de vista, tiene que haber un compromiso, tanto institucional como individual y personal, en el perfil del estudiante de Derecho. Sin estas variables, es muy difícil, por no decir complejo, entender el desafío que nos propone el entender el contexto en el cual hoy en día nosotros nos vamos a desarrollar dentro de un modelo didáctico determinado. El desafío, por tanto, a los docentes, en este caso, es enseñarle a nativos digitales, ¿verdad? De una u otra manera, este desafío de enseñar, de insertar el proceso de enseñanza-aprendizaje a aquellos que manejan digitalmente mucho mejor que el docente constituye un desafío, obviamente, para quien va a entregar una determinada clase. Para los estudiantes, de una u otra manera, este trabajo remoto significa que de alguna manera debe adquirir una cierta autonomía en el aprendizaje. ¿Cómo podemos activar mentalmente en los estudiantes y qué provecho podemos sacar de estos recursos tecnológicos? Muchas. Pero mientras el estudiante no tome una cierta autonomía de su propio aprendizaje, será muy complejo de poder establecer una estrategia didáctica centrada en el desafío principalmente de poner en el centro de la educación, de poner en el centro de la enseñanza el derecho al estudiante. Proponemos como modelo educativo la pertinencia pedagógica en estrategias y recursos en la enseñanza del derecho. Desde este punto de vista, el diseño didáctico no debe estar enfocado en el contenido. No, debe ser autónomo en su aprendizaje el estudiante. Debe ser un modelo, como ya lo dijimos anteriormente, centrado en el estudiante. Y principalmente la labor que tiene el docente es la de desarrollar un rol mediador que favorezca el aprendizaje en contextos distintos. Desde este punto de vista, la pertinencia pedagógica nos conlleva a un aula tradicional traspasándose a un aula como espacio multimedial, donde el espacio se relaciona con un modelo didáctico diverso, distinto, que traspasa ese contexto que nosotros mencionábamos anteriormente para dar cuenta de un aprendizaje dialógico fundamentalmente entre el estudiante y el docente. Desde ese punto de vista nosotros proponemos un modelo didáctico centrado en el liderazgo, centrado en la comunicación efectiva y en la intención que existe ya no en el contenido que vamos a entregar, sino que más bien en la estrategia didáctica que se transpone o que se vincula con este recurso o material didáctico que el docente va a entregar. Para ir cerrando, el desafío, por tanto, de la estrategia didáctica en este nuevo contexto nos lleva a formular y a proponer al menos 3 estrategias y herramientas para el docente en este nuevo contexto de aprendizaje. Por una parte, el liderazgo debe ser adaptativo, colaborativo por parte del docente. Debe haber una comunicación efectiva, el mensaje que nosotros queremos entregar, no el contenido, sino que el mensaje, esa habilidad con la cual el receptor estudiante va a recibir la enseñanza, aprendizaje del derecho, tiene que ser efectiva. Y finalmente, una estrategia para este nuevo modelo didáctico de la enseñanza del derecho está en el trabajo en equipo y la formulación de proyectos. Este trabajo se viene realizando no solamente dentro de una determinada aula, ya sea presencial o virtual, sino que también, de una u otra manera, este trabajo en equipo y formulación de proyectos debe ser entregada para motivar a que el estudiante, desde un modelo interdisciplinario también, pueda comprender diversas situaciones y también buscar diversas soluciones. En tanto al desafío de estrategias didácticas, podemos señalar que el contexto forma parte importante de lo que ya habíamos mencionado, tenemos mucha información valiosa ahí. Las problemáticas que forman parte de este nuevo desafío, como por ejemplo son el tiempo, los recursos, etc. El trabajo interdisciplinario que hoy en día tiene que verse fortalecido. La motivación tiene que estar relacionada con esta orientación
intencionalidad pedagógica que va a tener el docente y, por supuesto, tenemos que potenciar redes de trabajo colaborativo. En este diseño de estrategia didáctica no podemos perder de vista los actores principales como son el aula, el docente y el estudiante. El aula como espacio de reconstrucción, a propósito de esta presencialidad, ¿verdad?, versus el ámbito virtual. El docente como un espacio de co-creación didáctica, en donde esta enseñanza se va a extender más allá del aula propiamente tal. Por lo tanto, en esta estrategia didáctica, el docente se transforma en un coautor de la clase. Y finalmente, el estudiante se ve envuelto en una reconstrucción del sentido y la confianza que tiene hacia la construcción del conocimiento y también a esta nueva humanidad. Por lo tanto, adquiere un carácter de autonomía, de reflexión y de compromiso con el aprendizaje. Tenemos entonces este modelo didáctico, esta propuesta didáctica de disciplina jurídica, centrada principalmente en la enseñanza y aprendizaje, pero que está envuelta, ¿cierto?, por el contexto. Nuestras estrategias, si bien tienen diversos componentes, ya no deben estar centradas en el contenido ni única y exclusivamente en la actividad como recurso didáctico, sino que también se propone a la resolución de conflicto como una nueva estrategia o como parte de esta estrategia didáctica, en donde nosotros además proponemos estas herramientas como son el liderazgo adaptativo, la comunicación efectiva y el trabajo en equipo para de una u otra manera complementar de mejor forma esta estrategia didáctica. Como conclusión, ya que estoy viendo que el tiempo está un poquito usado, ¿cierto? Decimos que el modelo didáctico de enseñanza-aprendizaje de la disciplina jurídica debe centrarse exclusivamente, o mejor dicho, más que exclusivamente, debe tener como principal relevancia al estudiante, ¿verdad? Pero además agregamos que nosotros tenemos que focalizar ciertas variables que están dentro del contexto. Hoy en día, el contexto en el cual nuestros estudiantes se van a desarrollar frente a una determinada clase, ¿verdad?, es muy importante, es muy relevante. Además de lo que dijimos anteriormente, que nos arroja una información importantísima. En segundo lugar, integrar, ¿verdad?, multidisciplinariamente una serie de estrategias y recursos didácticos que hoy en día están en la enseñanza del derecho, pero que de una u otra manera tiene que contextualizarse a esta nueva actualidad, a esta nueva situación que hoy en día estamos viviendo. Pero desde un punto de vista multidisciplinario, trabajar con otras áreas del conocimiento, otras áreas de las humanidades, y de ahí poder generar estrategias y recursos didácticos que nos permitan una mayor motivación y una mayor intencionalidad pedagógica hacia el estudiante. Finalmente, proponemos entonces un modelo didáctico basado en la resolución de conflictos, porque entendemos que el conflicto es una oportunidad de aprendizaje, ¿verdad? Es una oportunidad de aprendizaje y que de una u otra manera moviliza las competencias de los estudiantes hacia el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. Bueno, para ir finalizando, ¿cierto? Los invito también a que puedan leer el documento escrito el cual yo trabajé, ¿verdad? Y que espero podamos también tener el espacio de poder compartir experiencias y poder de otra manera ir complementando este proyecto de estrategias didácticas para la enseñanza del derecho. Muchas gracias por su atención y espero que podamos compartir prontamente. Un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego.